Descubrí que mi mejor amiga, a quien consideraba una hermana, me robaba dinero durante meses, la confronté con pruebas irrefutables y ahora su vida entera se está desmoronando sin remedio. Nunca imaginé que mi mejor amiga pudiera hacer algo así. Cuando digo mejor amiga, me refiero a alguien que consideraba mi hermana, alguien que conocía cada detalle de mi vida y siempre había estado a mi lado. A esta persona la llamaremos L. Tengo 26 años y vivo sola en un pequeño apartamento en Denver. L tiene 25 y, aunque no vivíamos juntas, pasábamos tanto tiempo una en casa de la otra que era como si lo hiciéramos. Éramos inseparables desde la secundaria. L estaba allí en cada ruptura amorosa, en cada logro, y en esos días terribles en los que sientes que el mundo entero está en tu contra. Le di mi confianza ciega. Sabía dónde guardaba mis cosas, tenía acceso a mi casa y hasta conocía mi contraseña de Netflix. Nunca me detuve a pensar en lo que eso significaba hasta que todo explotó. Todo comenzó de forma muy sutil, tanto que al principio ni lo noté. Empecé a darme cuenta de que mi cuenta bancaria bajaba más rápido de lo habitual. Al principio pensé que era culpa mía. Me encanta pedir comida a domicilio, hago compras impulsivas y, además, últimamente había estado comprando cosas innecesarias online. Debe ser eso, pensé. Pero con el tiempo, las discrepancias empezaron a ser más difíciles de ignorar. Había retiros de dinero en efectivo en cajeros automáticos que yo nunca uso y en horarios en los que estaba trabajando. Por un momento pensé que mi tarjeta había sido clonada. Fui al banco a reportarlo, y el representante me mostró algo que me dejó helada. Los retiros estaban siendo hechos con mi tarjeta física. Cambiar la tarjeta fue mi primera reacción. Pensé que sería suficiente, que todo había sido un error y que con eso resolvería el problema. Pero, para mi sorpresa, unas semanas después, volvió a pasar. Esta vez, con mi nueva tarjeta. Ahí fue cuando empezó mi paranoia. Hice una lista mental de las personas que podían tener acceso a mis cosas. Mi familia vive lejos, y los únicos que realmente pasan tiempo en mi apartamento son un par de amigos cercanos. Entre ellos, L. Pero, ¿cómo podría siquiera pensar en acusarla? Era mi mejor amiga, la persona en quien más confiaba. Aún así, no podía ignorar la posibilidad. Decidí tomar medidas más serias. Compré una cámara oculta por internet y la instalé en mi sala, apuntando hacia el lugar donde siempre dejo mi bolso. Me sentía ridícula haciéndolo, como si estuviera exagerando. Pero algo dentro de mí me decía que era necesario. No pasó mucho tiempo antes de que obtuviera las respuestas que buscaba. Una noche, después de una visita normal de L, revisé las grabaciones por curiosidad. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba ella, buscando en mi bolso como si nada, sacando mi tarjeta y metiéndola en el bolsillo. Me quedé mirando la pantalla durante minutos, incapaz de procesar lo que acababa de ver. No podía ser real. Traté de justificarlo en mi cabeza, tal vez la necesitaba para algo urgente y me olvidó pedir permiso. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Por más pruebas que tuviera frente a mí, todavía no estaba lista para confrontarla. Necesitaba entender hasta dónde llegaba esta traición. Así que decidí esperar, seguir actuando como si no supiera nada y monitorear lo que estaba pasando. Esa semana fue una de las más difíciles de mi vida. Fingir que todo estaba bien cuando él venía a mi casa y actuaba como si nada era insoportable. Sonreía, me contaba historias y se comportaba como siempre, mientras yo me sentía como si estuviera al borde de un colapso. Cada visita suya era una mezcla de ansiedad y rabia contenida. Y entonces, como era de esperar, lo hizo de nuevo. La cámara captó otra vez cómo él buscaba en mi bolso y sacaba mi tarjeta, con la misma tranquilidad de siempre. Fue ahí cuando decidí que no podía dejarlo pasar. Después de ver a L en las grabaciones por segunda vez, supe que ya no podía soportar más. La persona que creía que era mi hermana de otra madre me estaba traicionando de la manera más descarada posible, y ni siquiera parecía sentirse culpable. Pero no podía simplemente gritarle y dejarlo todo en una pelea. No, necesitaba planearlo, asegurarme de que no pudiera inventar excusas o intentar negar lo que estaba haciendo. La próxima vez que él vino a mi casa, todo parecía normal. Nos sentamos a ver una película, pedimos pizza, y ella incluso trajo helado como solía hacer. Pero yo apenas podía concentrarme. Mi corazón estaba acelerado, y cada palabra que decía me hacía sentir más traicionada. Había preparado una trampa. Antes de que llegara, dejé mi cartera en el sofá, a propósito, y fingí que iba al baño. Dejé la puerta entreabierta y me quedé escuchando. Como si fuera una película, oí cómo se levantaba del sofá y empezaba a buscar en mi cartera. Mi rabia llegó al límite. Salí del baño, y ahí estaba, con mi tarjeta en la mano. Por un momento, me congelé al verla. Él me miró, y su expresión cambió de sorpresa a incomodidad. ¿Qué haces?, le pregunté con calma, aunque sentía que mi voz temblaba. Oh, estaba buscando, tu tarjeta de recompensas. Pensé que podíamos usarla para la pizza, dijo rápidamente, con una sonrisa nerviosa. No pude contenerme más. Basta, L.
Sé exactamente lo que estás haciendo. No te molestes en mentir. Él me miró, primero con confusión y luego con algo que parecía miedo. No sé de qué estás hablando. Solo estaba. ¿Quieres que te muestre las pruebas? Fui a mi cuarto, agarré mi teléfono y le puse frente a la cara uno de los vídeos que había grabado con la cámara. Era el más claro de todos, ella buscando en mi bolso, sacando mi tarjeta y poniéndola en su bolsillo. El color desapareció de su rostro. Esto no es lo que parece, murmuró, pero yo no quería escuchar más mentiras. Claro que lo es. Me has estado robando, L. La persona en la que más confío, y resulta que eres una ladrona. Su reacción fue una mezcla de lágrimas y excusas. Me dijo que estaba pasando por un momento difícil, que no sabía cómo pedirme ayuda y que no quería preocuparme. Según ella, había tomado dinero para pagar algunas deudas, pero no había planeado continuar. Ah, sí, ¿y cómo explicas los regalos para ese chico con el que sales?, le pregunté, mi voz cargada de sarcasmo. Había revisado mis estados de cuenta y sabía que algunos de los cargos no eran para necesidades básicas. Había comprado ropa, maquillaje e incluso un par de zapatillas caras que sabía que ella nunca se hubiera podido permitir por su cuenta. Él empezó a llorar más fuerte. No sabía qué hacer, tenía miedo de que no me entendieras. Por favor, dame una oportunidad. Te lo devolveré todo. Por un momento, dudé. Esta era mi mejor amiga, alguien que había sido como una hermana para mí durante años. ¿Debía darle esa oportunidad? Pero entonces recordé todas las noches sin dormir, la ansiedad de no saber quién estaba robándome, y sobre todo, el hecho de que ella nunca habría confesado si no la hubiera atrapado. No quiero tus excusas, L. Esto se acabó. Quiero todo el dinero de vuelta. Tienes dos opciones, me lo devuelves o llamo a la policía. Ella entró en pánico. Me prometió que devolvería el dinero, pero que necesitaba tiempo. Le di un plazo estricto de un mes para devolverlo todo, y antes de que se fuera, le dejé claro que no quería volver a verla. En ese momento, pensé que el drama había terminado, que nunca tendría que lidiar con ella de nuevo. Pero estaba muy equivocada. Después de la confrontación, L desapareció de mi vida casi por completo. No la bloqueé, pero dejé claro que no quería verla ni hablar con ella. Durante los primeros días después del enfrentamiento, pensé que las cosas empezarían a calmarse, pero no sabía que todo estaba a punto de volverse mucho más complicado. L me había prometido que me devolvería el dinero, y aunque yo no esperaba que lo hiciera de inmediato, tenía la esperanza de que cumpliera con su palabra. Sin embargo, una semana después, recibí un mensaje suyo diciendo que no podría pagarme a tiempo porque había perdido su trabajo. No voy a mentir, cuando leí eso, una parte de mí se sintió satisfecha. Karma, pensé. Lo que no sabía era cómo había perdido el trabajo. Un amigo en común, alguien que también sabía lo que él me había hecho, me contó que su jefe había recibido un correo anónimo. Ese correo incluía detalles sobre cómo él había estado robándome y gastando mi dinero. El mensaje iba acompañado de pruebas, probablemente capturas de pantalla de mis vídeos. No sé quién lo envió, pero sospecho que fue alguien más en nuestro círculo que también estaba harto de ella. Él fue llamada a la oficina de su jefe y, según me contaron, trató de negar todo al principio. Cuando vio que las pruebas eran irrefutables, empezó a llorar, diciendo que era un malentendido, pero no le creyeron. Fue despedida en el acto. Cuando supe esto, no pude evitar reír. No es que deseara que perdiera su trabajo, pero sentí que era un castigo justo. Había pasado meses robándome, viviendo con esa arrogancia de creer que nunca sería atrapada, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Sin embargo, la situación no se quedó ahí. Poco después de perder su trabajo, el chico con el que él estaba saliendo también rompió con ella. No sé cómo lo supo, pero aparentemente alguien le contó que los regalos que él le daba estaban financiados con dinero robado. Según lo que escuché, él la confrontó y no le dio ninguna oportunidad de explicarse. La bloqueó en todas partes y cortó contacto de inmediato. Todo esto llegó a mis oídos a través de otros amigos. Algunos me dijeron que él estaba completamente destruida, que no paraba de llorar y que decía que su vida había tocado fondo. Otros, sin embargo, me contaron una versión diferente. Al parecer, él estaba hablando mal de mí a todos los que quisieran escucharla. Decía que yo era una paranoica, que la había espiado y que había arruinado su vida por un simple error. Lo que más me molestó no fueron los rumores, sino la manera en que él intentó cambiar la narrativa. En lugar de aceptar que sus acciones la habían llevado a ese punto, trató de hacerme quedar como la mala de la historia. Subía publicaciones en redes sociales insinuando que yo era una amiga tóxica y que algunas personas no saben perdonar. Al principio, ignoré todo. Tenía las pruebas, y cualquiera que quisiera saber la verdad podía pedírmela. Pero luego él le dio un paso que no podía tolerar, empezó a contactar a mi familia. Un día, mi hermana me llamó para decirme que él le había enviado un mensaje. En él le contaba que estaba arrepentida y que solo quería que habláramos para resolver las cosas. También decía que yo había sido demasiado dura con ella y que no merecía perder su trabajo por algo tan pequeño. Mi hermana,
que ya sabía toda la historia, no le creyó ni una palabra. Pero ese mensaje fue la gota que colmó el vaso. Decidí bloquearla en todas las plataformas y dejar claro a mis amigos que no quería tener más contacto con ella. A pesar de esto, L no se detuvo. Unos días después, recibí una carta en mi buzón. Era de ella. En el papel, decía que estaba desesperada, que no sabía cómo salir del agujero en el que se había metido y que necesitaba ayuda. Incluso me pidió dinero, argumentando que si no pagaba su alquiler, la echarían de su apartamento. ¿Dinero? ¿Después de todo lo que me robó? Casi me reí al leer eso. Pero en lugar de responder, rompí la carta y la tiré a la basura. No era mi responsabilidad salvarla de las consecuencias de sus actos. Después de ignorar la carta de L, pensé que finalmente se daría por vencida, pero subestimé su habilidad para meterse en problemas aún mayores. Las semanas siguientes fueron un torbellino de rumores, confrontaciones indirectas y, finalmente, un giro inesperado que expuso aún más su verdadera cara. Unos días después de recibir la carta, empecé a notar que algunos amigos en común actuaban de forma extraña conmigo. Algunos dejaron de responder mis mensajes, mientras que otros, que normalmente eran cálidos y cercanos, comenzaron a ser fríos. No entendía qué estaba pasando, hasta que una amiga cercana, que llamaremos M, me contó la verdad. Él está diciendo que tú la arruinaste, me confesó. Según M, él había empezado a difundir una versión de la historia en la que yo era una especie de villana vengativa que la había denunciado a su jefe por algo insignificante. En su relato, no mencionaba los meses de robo ni las pruebas. Simplemente decía que yo la había expuesto por un error menor y que ahora estaba pagando un precio desproporcionado. Al principio, me reí de la ironía. ¿Cómo podía alguien creerse esa versión cuando había pruebas tan claras? Pero la risa no duró mucho. Resulta que algunas personas sí la estaban creyendo. L, al parecer, no se conformó con difamarme entre nuestros amigos. Un día, mi hermana me envió una captura de pantalla de una publicación de L en redes sociales. Aunque no me mencionaba directamente, era obvio que hablaba de mí. Decía cosas como, algunas personas te traicionan disfrazando su crueldad de justicia y nunca sabrán lo difícil que ha sido empezar de nuevo después de que alguien cercano destruyera mi vida. Aquello me hizo hervir la sangre. No solo estaba tratando de cambiar la narrativa, sino que ahora jugaba el papel de víctima, como si todo lo que estaba pasando no fuera consecuencia directa de sus propias acciones. Decidí no responder públicamente. No quería rebajarme a su nivel ni alimentar el drama. Pero entonces las cosas empeoraron. Una tarde, mientras regresaba a casa del trabajo, encontré a él esperando frente a mi edificio. No tenía idea de cómo había logrado esquivar al portero, pero ahí estaba, con una expresión desesperada en el rostro. Antes de que pudiera evitarla, se acercó corriendo hacia mí. Por favor, dame un minuto, dijo, su voz temblando. Solo necesito hablar contigo. No quería hacerlo, pero estaba cansada de evitarla y pensé que tal vez, solo tal vez, esta vez sería sincera. Así que la escuché. Él empezó a llorar casi de inmediato. Me dijo que estaba al borde de perder su apartamento, que no podía encontrar un nuevo trabajo porque las referencias de su antiguo empleo eran pésimas, y que sus amigos la estaban abandonando. Intentó justificar sus acciones otra vez, diciendo que no sabía cómo pedirme ayuda y que nunca quiso lastimarme. Por un segundo, me sentí mal por ella. Era difícil no hacerlo, viendo cómo se había derrumbado por completo. Pero esa sensación desapareció rápidamente cuando volvió a pedirme dinero. Solo necesito que me prestes algo. Prometo devolvértelo cuando consiga trabajo. Mi respuesta fue clara, no. Él empezó a rogar. Me dijo que no podía más, que no tenía a nadie más a quien acudir, y que yo era su única esperanza. Pero yo ya había llegado a mi límite. Esto es lo que tú elegiste, L. Nadie te obligó a robarme. Todo lo que te está pasando es consecuencia de tus propias decisiones, y no es mi responsabilidad arreglarlo. Le pedí que se fuera y le advertí que, si volvía a acercarse a mí o a mi familia, llamaría a la policía. Pensé que eso sería el final, pero estaba equivocada. 2 semanas después, un amigo en común me contó que L había sido desalojada de su apartamento. Al parecer, había estado meses sin pagar el alquiler y había ignorado las advertencias de su casero. Ahora estaba durmiendo en el sofá de una conocida que la acogió por lástima. Lo más impactante, sin embargo, fue lo que sucedió después. Él empezó a enviar mensajes a mis amigos, diciéndoles que yo era la culpable de su situación. Incluso llegó a insinuar que yo había manipulado las pruebas para hacerla quedar mal. Fue la gota que colmó el vaso. Decidí publicar una declaración en redes sociales explicando todo, con las pruebas incluidas. No lo hice para atacar a L, sino para proteger mi reputación. Subí capturas de las grabaciones, los registros bancarios y el intercambio de mensajes en el que ella admitía haberme robado. Fue como arrojar una bomba en nuestro círculo social. La mayoría de nuestros amigos cortaron contacto con ella de inmediato. L, por su parte, desapareció de las redes sociales poco después. Ya no supe nada de ella directamente,
pero algunos rumores comenzaron a circular. Al parecer, había intentado reconciliarse con el chico que la había dejado, pero él no quiso saber nada de ella. También trató de recuperar el contacto con su familia, pero ni siquiera ellos confiaban en ella después de todo lo que había pasado. Después de semanas de no saber nada de él, empecé a pensar que finalmente había terminado. No sentía alegría, sino un alivio cansado, como si una nube oscura se hubiera disipado de mi vida. Sin embargo, el drama aún no había llegado a su fin. Un día, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Al contestar, escuché la voz de él. No sabía cómo había conseguido mi nuevo número, pero ahí estaba, llorando y suplicando que la escuchara. Estuve a punto de colgar, pero algo en su tono, desesperado y quebrado, me hizo quedarme en la línea. Por favor, solo dame 5 minutos, dijo entre sollozos. Sé que no lo merezco, pero necesito decirte algo. Tomé aire profundamente y le dije que hablara. Su voz temblaba mientras confesaba algo que no esperaba. Él le admitió que no solo me había robado a mí. Durante meses, había estado usando tácticas similares con otras personas, incluidas algunas de nuestras amigas en común. Me contó que tenía un problema con las deudas y que había caído en una especie de espiral de autodestrucción. No justificaba lo que había hecho, pero dijo que todo había empezado como algo pequeño y que después perdió el control. Lo que me sorprendió más no fue lo que me contó, sino lo que pidió después. Voy a entregarme a la policía, dijo. No puedo seguir viviendo así. Quiero enfrentar lo que hice. No supe qué decir. Había pasado tanto tiempo sintiéndome enojada y traicionada que no estaba preparada para esto. Parte de mí quería creerle, pero la otra parte se preguntaba si esto era solo otro intento de manipulación. ¿Por qué me estás diciendo esto?, le pregunté. ¿Por qué tú fuiste la primera a la que traicioné? Siempre me apoyaste, y lo arruiné todo. Lo mínimo que puedo hacer es ser honesta contigo antes de enfrentar las consecuencias. Colgué la llamada sin comprometerme a nada. No sabía si realmente iba a entregarse o si simplemente era otra táctica para obtener mi simpatía. Pero unos días después, me llegó la confirmación. Una de nuestras amigas en común me envió un mensaje diciendo que él había sido arrestada después de entregarse en la comisaría local. No solo había confesado lo que me había hecho a mí, sino también a otras personas. Al parecer, había acumulado una lista considerable de delitos menores, incluyendo el robo de identidades y la falsificación de firmas para acceder a las cuentas de otras personas. Ahora enfrentaba cargos serios, y su vida estaba oficialmente en ruinas. La noticia de su arresto se extendió rápidamente entre nuestro círculo social. La mayoría de la gente se sorprendió, pero también hubo quienes dijeron que lo veían venir. Para mí, fue un cierre extraño. No sentí satisfacción ni venganza, solo una extraña mezcla de alivio y tristeza. No quería que la vida de él terminara así, pero tampoco podía ignorar el daño que había causado. Había destruido nuestra amistad, traicionado mi confianza y robado meses de mi paz mental. Sin embargo, al final, parecía que estaba tratando de asumir la responsabilidad de sus acciones, algo que nunca pensé que vería.